Chao, Ya. doctor. ¿Listo? Ya, vamos. Pon la primera diapositiva. Ahí está la primera diapositiva, doctor. La, 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 la- Ya, bueno, yo le puse acá a esta presentación patología de Canal, con su qué, digamos. No es que sea la patología que sufrió Antonio Canal, que es la imagen que tenemos allí, eh, que nos legó toda esta maravilla de los paisajes de Venecia. Yo creo que hay una frase de Goethe que es muy acertada. El Man sieht, was man weiß, que significa se ve lo que se sabe. Y efectivamente, si tienen la suerte de viajar a Venecia, no hay cosa mejor que tener como guía los paisajes de Canal, de Antonio Canal. Dame la otra diapositiva, por favor. Que son realmente maravillosos. Y Venecia está, y la otra, por favor, la que sigue. Y Venecia está exactamente igual a como la pintó Canal hace 250 años, digamos. Dame la otra diapositiva, Ricardo. La que viene. Ahí. Ahí está Santa María de la Salud, que es una cosa maravillosa, el canal de la Judeca, que es fantástico. Entonces, yo creo que si uno se guía por los cuadros del Canaletto, digamos, que se llama Canaletto, Canaletto vendría a ser un nombre como Canalcito, o en este caso lo vamos a traducir como Canalículo, que es la patología a la cual nos vamos a referir hoy día. ¿Ah? Entonces, acuérdense, como guía de Venecia, esto, también pueden, hay otros pintores maravillosos, Francesco Guardi, que es fantástico, y otro Michele Marieschi, que vive muy poco, pero que es realmente extraordinario. Y con esos mismos pueden tener una guía de Venecia maravillosa. Sigamos adelante. Eh, esta patología que vamos a ver hoy día me ha interesado extraordinariamente por un caso reciente. Ya, que ha resultado extraordinariamente interesante, al cual vamos a, digamos, acceder un poco más rato. Pero mi primera aproximación a los problemas canaliculares fue cuando era becado en el Hospital de El Salvador hace muchos años y llegó una paciente que lloraba sangre de un ojo ante la consternación general, digamos. Llegó y alguien del servicio postuló la posibilidad de que se tratara de una canaliculitis por actinomices. Y fue mi primera aproximación a eso, y efectivamente era un actinomices, y no lo olvidé nunca. Y pasaron muchos años hasta que me llegó un paciente a la consulta que también venía con un ojo sangrante. O sea, mis dos primeras, digamos, aproximaciones a esta circunstancia fueron sangrados a través del conducto del punto lagrimal inferior. Y allí, por supuesto, postulé nuevamente la posibilidad de una canaliculitis, digamos, por actinomices. Abrí el conducto y apareció una gran colección de actinomices que es realmente impresionante. Y fue la segunda aproximación. Y así pasaron muchísimos años. Sigamos un poco adelante esto de los sangrados a propósito del conducto lagrimal o tener lágrimas de sangre. Ha sido muy explotado en diferentes partes del mundo. Es interesante decir que hay aproximadamente 100 vírgenes, digamos, en distintas partes del mundo que lloran sangre. La Iglesia Católica ha investigado cada uno de estos episodios y ha desacreditado a 98. Solamente reconoce dos vírgenes que sí lloran sangre, una en una localidad japonesa que se llama Akita. ¿Ah? Y es muy interesante porque se han visto una serie de patrañas reconocidas. Por ejemplo, la Virgen que ustedes tienen acá a su derecha es una Virgen de Granada que empezó a llorar sangre hace un tiempo atrás frente a la expectación general, y fue muy interesante. Y resulta que era un sacristán que había conseguido sangre para remecer la opinión pública y le ponía esta sangre al lado del lagrimal. Y por supuesto que fue muy interesante porque los periódicos locales aumentaron al doble su tiraje, el comercio funcionó de una manera increíble, el turismo aumentó prácticamente 3 veces, y cuando se descubrió la patraña, nadie quería destaparla, porque había mejorado tanto la condición local que era lógico mantenerla. Y así fue. Hay una virgen que está arriba también de Bucaramanga, en Colombia, hay otras vírgenes en Argentina, hay como 2 o 3 en Argentina, y en todos los países, en México también existen muchas vírgenes que lloran sangre, y lo interesante es que se ha rescatado esta circunstancia. Ahora último una serie que no la he visto, pero me han dicho que es muy, o sea, he leído que es muy interesante, una serie muy que está realizada por Sky, que se llama El Milagro, y donde
muestra tres mundos distintos: el mundo de la iglesia, el mundo de la política y el mundo de la mafia. Entonces, en un momento determinado, uno de los capos de la mafia tiene una estatuilla de la Virgen y esta empieza a llorar sangre en su casa. Entonces, esto involucra, digamos, los tres estamentos que estamos conversando, hablando de corrupción y de lo que... Y son nueve capítulos. Lo divertido, lo interesante es que se recorrieron cerca de 800 litros de sangre para poder, digamos, hacer funcionar esta serie, que son 9 capítulos, como decía, y le podrían, porque se les coagulaba la sangre, entonces era muy complicado hacerla funcionar. Y resulta que le podían haber pedido la receta a San Gennaro con la liqueficación de la sangre de San Gennaro cada cierto tiempo, que es el milagro más conocido en Italia. Sigamos adelante. La tercera aproximación a esta circunstancia fue, digamos, extraordinariamente interesante. Una paciente a quien yo conocía mucho socialmente, era la mujer de un amigo mío de bastante joven, había sido paciente del doctor Villarroel, había sido sometida hacía bastante tiempo a una cirugía LASIK por hipermetropía. Y esta paciente, bueno, yo no la había visto mucho tiempo, y empezó a llorar en un ojo, empezó a tener inflamación crónica, lloraba, se le ponía rojo, la tenía bastante desesperada y concurrió a muchísimos oftalmólogos, concurrió a varios oftalmólogos, creo 5 o 6, y al final, buscando una solución a su problema, llegó donde un reputado oftalmólogo de una clínica muy conocida, y se sentó, le contó su historia. El doctor no la llevó de apunte, en su cuestión le dijo: tú tienes una catarata bilateral y tienes que operarte de urgencia. Y le dijo: bueno, pero ¿cómo, doctor? Sí, tiene que operar, pero yo no te puedo operar porque yo estoy copado para 3 meses más. No tengo ninguna opción de operarte, y además tengo un congreso y no tengo cómo, soy el que dirijo esta cosa, no tengo cómo hacerlo. A ver, espérate un minuto. Y pescó una libretita que tenía ahí al lado, una agenda mágica, y dijo: tienes mucha suerte. El jueves próximo acabo de postergar un paciente que tiene que viajar a no sé dónde, así que yo te podría operar el jueves. Bueno, esta niña que es buena moza, pero no tonta, entonces se asustó un poco con esta cuestión y llegó a la consulta. Y efectivamente no tenía catarata, nada, tenía una hipermetropía de una dioptría que le permitía ver 20-25 sin problemas, no tenía menor asomo de catarata. Y tenía sí un ojo rojo y ocasionalmente un poquito de secreción que aparecía en el punto lagrimal. Le dije: mira acá, este ojo rojo unilateral, digamos, que te llevas hace 1 año y tanto con esta cosa, puede esconder algo. Yo creo que acá puede haber una actinomices, le dije. Y efectivamente la llevé a pabellón, abrimos y salió la actinomices de una manera impresionante. Era una verdadera cantidad de la cual se podían extraer trozos, digamos, de este material especial, así este material como coral que crece a nivel del canalículo, y la paciente se mejoró como por encanto. Todos los tratamientos médicos no funcionan en este tipo de condiciones y hay que hacer una extracción de todos los osteolitos que hay ahí y que son realmente impresionantes. Así que esto es un bacilo gran positivo, digamos, digamos, actinomices, y que es sensible a varios antibióticos, pero que en el fondo es muy difícil eliminarlo si no se saca físicamente la cantidad importante. La paciente, después de un tiempo, digamos, efectivamente le aumentó la hipermetropía. Esto fue hace 4 años atrás. Hace 2 años atrás la paciente había aumentado la hipermetropía a 2 dioptrías y ella quería sacarse los anteojos de todas maneras, así que insistió tanto que fue sometida. Entonces me tocó operarla del cristalino y le puse un lente multifocal, y es lo que he venido sosteniendo hace tiempo, que los multifocales en pacientes que han sido sometidos a cirugía de LASIK andan muy bien, y la paciente quedó viendo bien de lejos y de cerca, y está no solo agradecida, es una verdadera veneración, porque estos pacientes que han sufrido durante 1 año y que han sido tratados sistemáticamente sin resultados son muy agradecidos a una solución de su problemática. Sigue adelante, por favor. En la literatura hay muchos casos de esto, pero generalmente los actinomices son presentaciones de 1 o 2 casos, y acá hay algunos casos que me tuve que sacar porque acá evidentemente si hay una inflamación del canalículo tan evidente como las que se ve en la parte superior acá arriba,
y que está prácticamente saliendo por el conducto lagrimal, no hay duda de que es una cosa bastante evidente, y ahí tienen ustedes una concreción que viene saliendo del punto lagrimal. Así que en ese sentido no hay dificultades diagnósticas, pero las dificultades están cuando no se ve nada en el canalico, no se ve ninguna tumefacción y solamente existen los síntomas de paciente, una conjuntivitis unilateral, fundamentalmente en el lado interno del ojo, y que produce irritación crónica. Es una conjuntivitis crónica reagudizada cada cierto tiempo. Sigamos con la otra diapositiva. Acá tenemos algunos, esta es una diapositiva, le conté yo a la Rosita Balcells y me mandó esta, digamos, diapositiva que me parece interesante, donde muestra un paciente de ella, porque la mía, desgraciadamente, una mano negra la borró, y no, hace 4 años que se hizo la operación, y pudimos encontrar el video que correspondía a la operación que le habíamos hecho a esta señora que les acaba de contar. Sigamos adelante. Acá unos pequeños, digamos, videos ilustrativos del tema, donde es muy simple, se hace una pequeña perforación ahí en el canalículo, ¿no es cierto? Y después se extrae entonces el material que está escondido ahí. Ahí estos lo hacen con una pinza especial. Van a ver que es una cosa muy cortita, no solamente para mostrar esto con 2 cotonitos. Entonces ahí va a aparecer el contenido del canalículo. Dame el otro video, por favor. Acá tenemos otro video, digamos, donde está infiltrándose la cosa, se hace prácticamente la misma condición, y después se hace una incisión y aparece entonces la concreción esta, que es típica del, digamos, de esta condición. Entonces, ya sabemos entonces que se trata de esta circunstancia. Y ya una vez uno con este tipo de antecedentes, digamos, dame la otra diapositiva, ya tenía la cosa más o menos clara, y ahora vamos a contar el episodio de otra paciente, que es la paciente que nos trae, digamos, que nos motivó en esta presentación, y una paciente muy antigua mía, que el año 1997 tenía 40 años ella, y había sido, digamos, diagnosticada hacía mucho tiempo una miopía alta. En esa época, nosotros no teníamos el concepto claro de que los LASIK no deberían hacerse en pacientes con 9 dioptrías de miopía. Y hacíamos muchos pacientes de este tipo. La paciente no podía acceder por circunstancias económicas a un lente de Wyckoff, que era lo que podíamos ofrecer en ese entonces. Insistió mucho en operarse y efectivamente se operó, digamos, de LASIK en esa época. Le hicimos lo que ustedes ven allí. La paciente quedó muy contenta y pasó muchos años con visión más o menos adecuada en ambos ojos, hasta, sigamos adelante, en la próxima diapositiva, cuando el año ya 1998, perdón, claro, hace exactamente 7 años la paciente llegó con una catarata importante en el ojo derecho, y se realizó una operación de catarata con bastante éxito. Se le colocó el correspondiente, digamos, con los cálculos estimativos a pesar del LASIK, y se logró un muy buen resultado. Pero la paciente no solo tuvo eso, sino que sigue adelante en la próxima diapositiva, sino que además desarrolló una membrana neovascular de tipo miópico en el ojo derecho, el ojo operado de catarata, y que fue tratada exitosamente por el doctor Germán González en esa época. La paciente fue sometida a varias inyecciones de Eylea. Sigue con la otra diapositiva. Aquí ustedes ven, digamos, ahí se ven cómo evidentemente es una paciente con condiciones miópicas bien definidas, digamos, con atrofia retinal, en fin, y con una serie de lesiones de este tipo, y con la lesión que ustedes ven ahí en forma de copa, digamos, una lesión tipo pagoda, que está clarísima. Sigamos adelante. Sí. Y ahora tenemos esta, sigue la última acá. No, todavía no. Sigue con la otra, la anterior, por favor. Y la paciente llegó entonces, después de mucho tiempo, habían pasado 7 años, su última operación, unos 6 años, y ella le habían cambiado las condiciones económicas y se cambió al FONASA, y en esa condición no quiso venir a la clínica, se sintió un poco complicada, y concurrió a otra clínica muy conocida también,
donde fue recibida porque empezó con una catarata en el ojo contralateral, se le operó la catarata del ojo contralateral hace 2 años atrás, y más o menos concordante con esta circunstancia, ella comenzó a presentar molestias en el ojo contralateral, con epífora, con secreción, con ojo rojo, inflamación cada cierto tiempo, digamos, y la vieron 4 oftalmólogos de esta clínica importante, le dieron innumerables tratamientos, le hicieron vías lagrimales, todas estaban permeables, y al final se decidió que concurriera a un especialista en vía lagrimal, el cual le propuso cambiar los canalículos, que los canalículos estaban echados a perder y que había que hacer una reconstrucción con canalículos de tipo plástico especial, tanto arriba como abajo, y la señora esta se asustó, por supuesto, y llegó nuevamente al redil que había abandonado hacía mucho tiempo. Y cuando llegó, efectivamente tenía un ojo relativamente rojo, con algo de secreción, digamos, no se veía prácticamente nada, y unilateral, por supuesto, y llegué a la misma conclusión a que había llegado con los pacientes anteriores. Y le dije, mira, acá me tinca que hay otra cosa más, lo más probable es que sea una actinomices, y lo lógico sería abrir el conducto, cosa que se realizó al cabo de poco tiempo. Pongamos la diapositiva, pongamos el video ahora. Este es un video nuestro realizado hace 2 meses en la clínica. Ustedes ven que no se ve prácticamente nada en el canalículo, y entonces se hizo una pequeña infiltración local. Como van a ver ahora, es un video muy cortito, así que no nos vamos a hablar demasiado. Ahí viene la infiltración entonces, y con una tijera de punta razonable se hace una abertura entonces del canalículo, y ustedes van a ver lo que aparece aquí. Ahí sale, inmediatamente aparece un elemento blanquecino, digamos, pero como encapsulado. Y ya lo van a ver cómo sale, y sale completamente. Con lo cual yo llegué nuevamente a la conclusión que se trataba de un actinomices, digamos, acá aquí estaba más largo hacia atrás, digamos, pero era como que era una sola masa, a diferencia de los actinomices clásicos que tienen, digamos, una serie de canteras que se ven separados. Esto estaba como unido, envuelto en una especie de cobertura. Bueno, esta paciente entonces se mejoró en forma casi inmediata de su sintomatología, con lo cual estaba tremendamente agradecida. Y por supuesto se hizo un tratamiento antibiótico local para limpiar más la zona, pero se mandó esto a analizar. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que no apareció una actinomisis, sino apareció un bicho que se llama Capnocitofaga gingivalis. Cosa que me llamó mucho la atención porque yo no había oído hablar nunca de esta capnocitofaga. Digamos, capnos viene de humo. Es un germen, es un bacilo gram negativo, y requiere para su, digamos, desarrollo una serie de condiciones particulares. Por ejemplo, usted no lo puede cultivar en un cultivo común y corriente, tiene que ser un agar sangre, un agar chocolate enriquecido para que este bicho se pueda desarrollar. Y puede ser aeróbico o anaeróbico, pero requiere una atmósfera que por lo menos tenga entre un 5 a 10% de CO2, porque se alimenta de CO2. Entonces, esta capnocitofaga es un bacilo muy interesante porque se han descrito distintas, digamos, cepas. La más conocida, la que apareció en esta paciente se llama Capnocitofaga gingivalis, pero hay otra que se llama Capnocitofaga granulosa, otra es la hemolítica, otra es la Cynodecimys, otra es la Canimorpsis, que es la que viene en los perros, que se considera una zoonosis, y otras son la Sputiforme también, que también es importante. O sea, hay varios tipos de esta condición. La que nosotros estamos viendo es una de las menos frecuentes, pero está presente habitualmente en la cavidad oral del hombre. Llena el saco, digamos, gingival, y es muy, muy frecuente. Pero es muy poco probable que esta capnocitofaga sea capaz de producir alteraciones importantes. Sin embargo, ha sido descrita en condiciones muy especiales, y se han visto conjuntivitis, queratitis, úlceras corneales, digamos, por ese tipo de condición. La más grave no es esta, sino que es la canimorpsis. La canimorpsis tiene que ver
fundamentalmente con mordedura de perro o un langueteo de perro en heridas o abiertas o lo que sea. Entonces, acá está un cultivo, sigamos adelante la próxima. Y como decía, es un bacilo gram negativo que puede tener distintas formas, puede ser curvado, puede ser más rectilíneo, puede adquirir una forma más bien cocácea en los cultivos más antiguos. Entonces es muy interesante porque tiene un pleomorfismo tremendo. Y lo que llama la atención es que es un bacilo muy, muy, muy especial porque puede producir sepsis fatales. Y de hecho, en todos los reportes que me tocó investigar, hay una cantidad de mortalidad impresionante. En un reporte que tenía 72 casos reportados, se había producido en un 28% el desenlace fatal. Hay el último gran reporte que muestra cerca de 480 casos descritos de capnocitofaga, la mayor parte son por canimorsis, mostraba prácticamente un 20% mortalidad. Produce sepsis fulminante. ¿Y por qué? Porque este bicho es especial, tiene ciertas características muy particulares. Una de las más importantes es que en extractos de capnocitofaga se ha logrado demostrar, digamos, la existencia de una serie de enzimas, por ejemplo, aminopeptidasas, digamos. También tiene fosfatasas alcalinas ácidas. También se ha visto, digamos, tripsina. En fin, y también estas enzimas lo que producen es una hidrolización de la inmunoglobulina A y de la inmunoglobulina G. Por lo tanto, no les permite actuar. Y tiene una cosa muy importante con respecto a los neutrófilos. A los neutrófilos les produce una disminución de su movilidad y parece tener un efecto tóxico directo donde altera la quimiotaxis y todo. Y además, en el entorno de estos bichos aparece, digamos, unos polisacáridos que tendrían un efecto muy especial sobre los linfocitos T. No dejarían actuar a los linfocitos T, ni tampoco a los macrófagos. Entonces eso explica la progresión de la sepsis. ¿Y en qué pacientes se ve esta cuestión? Se ve en los pacientes inmunodeprimidos, en los pacientes que tienen alguna alteración importante de cualquier tipo, en los alcohólicos, en los cirróticos, en los pacientes que tienen algún síndrome especial, los que están en tratamiento con corticoides también, y el germen se ha aislado, digamos, de los cultivos hemáticos, de un montón de pacientes, el 80% aparecen en cultivos hemáticos, otros aparecen en líquido cefalorraquídeo, y es interesante destacarlo. Entonces, las distintas series hablan de sepsis, digamos, por esta circunstancia. En una serie de 34 pacientes había 22 que correspondían a sepsis, 11 de las cuales, digamos, tenían que ver con meningitis, con endocarditis, y había una endoftalmitis, que es interesante destacarlo. Entonces, lo que me pareció muy rescatable esto, que es el único caso que hasta el momento en el cual está descrito en canaliculitis y que ha producido esta cantidad de elementos adentro que han mostrado el saco que ustedes vieron recién. Sigamos con la otra diapositiva. Bueno, acá tenemos, no es para asustarlos, pero fíjense los casos. Se gangrenan las extremidades por un problema hemolítico impresionante. Acá aparece en el cuadro inferior y a la izquierda de ustedes un paciente que tenía un perro regalón y en el cual, digamos, lo langueteaba sistemáticamente y de pronto le transmitió esta caprocitofaga canimorsis. Y el paciente estuvo al borde de la muerte durante tanto rato, tuvo que ser amputado de las dos piernas y de una mano, y en fin, se puso una necrosis de las extremidades. La más peligrosa, como les decía, es la canimorsis. Can es del perro, ¿no es cierto? Y morsis por la mordedura del perro. Y hay una que también es una zoonosis, que es la sinodecmis, que es un poco menos agresiva y que generalmente produce alteraciones a nivel de la zona de mordida, de la zona de la herida, que se gangrena también. Entonces, esta enfermedad puede venir por mordedura de perro, de la gran mayoría de los pacientes, y también por contacto directo. Entonces, ¿en qué pacientes se produce esta cuestión? En los inmunodeprimidos, hablamos de esto. Y investigando esta cosa, en los pacientes generalmente leucémicos, son los pacientes leucémicos que están siendo tratados y que tienen una fase de neutropenia, allí se produce la oportunidad, porque es un bacilo oportunista, digamos. Entonces, cuando hay una neutropenia importante, en ese momento, este germen puede entrar al organismo y producir verdaderos desastres. La sepsis es extremadamente rápida
y con mortalidad, como les decía recién, tremendamente importante. Yo, tratando de investigar esto, le pregunté a todos, le pregunté a la Rosita Garcés, me conté con ella, le conté esto que habíamos visto, si había oído alguna vez hablar de la caprocitofaga, no tenía la menor idea. El doctor Santidrán tampoco, nadie que yo le haya preguntado, ni los anestesistas, nadie ha oído hablar del tema. Entonces llamé a un íntimo amigo mío que fue, digamos, el director de trasplantes de médula en la clínica alemana durante muchos años y que ha tratado más de 1000 leucemias. Esto ocurre en las leucemias agudas, leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda, y no había visto nunca, no había oído hablar tampoco del tema, pero me dijo, voy a hablar con el infectólogo jefe, y le mandó un mail al infectólogo, y contestó más tarde, esto fue ayer, le pregunté directamente, y me dijo que el infectólogo mandó un reporte que yo había revisado, que una lata, una cosa de Rochester, que habla de no sé cuántos casos, pero no tenía ninguna cosa particularmente interesante. Y dice, sí, hemos tenido algunos casos, por lo tanto es un germen de que nadie está, digamos, familiarizado, nadie lo conoce, y yo creo que ha sido muy interesante y para la clínica es un tema muy relevante, una cosa nueva, distinta. Así que me pareció razonable. No es, yo siempre he postulado a que las presentaciones de este tipo tienen que ser tan ilustrativas como lo fue la del doctor Berger hace una semana, que fue extraordinaria porque es tremendamente útil y tan ordenada y tan perfecta que uno sale feliz de escuchar algo de este tipo. Pero esto es una cosa nueva, distinta, en la cual tenemos alguna vez que pensar. Si de aquí sale, ¿no es cierto?, un solo caso diagnosticado en forma oportuna, un paciente que ha sido mordido por un perro, digamos, y que de pronto aparece con una fiebre rara, hay que pensar en la posibilidad de esto. Hay, como les decía recién, un reporte muy reciente, cerca de 480 casos descritos, y no había ni uno que se acercara a esto de la canaliculitis. Entonces, acá yo quería, dame la otra diapositiva. Acá, por ejemplo, es un caso interesante también en que se demostró la infección por el capnocitofaga, digamos, en este caso granulosa de una trabeculectomía. Y acá están los cultivos, el cultivo necesario y se ve perfectamente. Dame la otra diapositiva. Como ustedes saben, mi afición por la pintura me ha desviado muchas veces del tema principal, pero acá tenemos algo que es bastante atingente, no podría dejar pasar el problema de las vías lagrimales. Acá tenemos uno de los grandes pintores del impresionismo, que es Camille Pissarro, y que en el fondo era un pintor de exteriores extraordinariamente importante, era muy amigo de todos los pintores impresionistas, y se caracterizaba justamente por ilustrar los campos, por ilustrar el verde de los jardines, una cosa realmente maravillosa. Pero aproximadamente a los 55 años más o menos empezó con un lagrimeo del ojo derecho, un lagrimeo que lo empezó a desesperar, y consultó a varios doctores y al final se quedó con el doctor Parentó, que diagnosticó que tenía obstrucción del saco lagrimal y por supuesto que le hacía perforaciones del saco cada cierto tiempo, tocaciones de distinto tipo. Sigamos la próxima diapositiva. Estos son los paisajes maravillosos que pintaba Pissarro. Sigue adelante. Y después de un tiempo de estar bastante desesperado, el doctor Parentó, digamos, le indicaba que tenía que permanecer encerrado en la casa, que no podía salir porque el aire le hacía mal, el aire le producía mucha más irritación. Entonces Pissarro se empezó a encerrar en distintas partes y arrendaba apartamentos en distintos lugares, uno en la calle, en el Boulevard de Capucín. Sigamos adelante. Y gracias a eso le debemos, a esta enfermedad tan particular de Pissarro, le debemos los maravillosos cuadros del París del 1900, 1890, que es lo que estamos viendo acá, que es realmente hermoso. Este es el Boulevard de Capucín, y Pissarro tiene un autorretrato ahí fantástico, y él lloró de los 55 años hasta los 73, en que se murió en 1903, permanentemente. A veces, sigamos con la otra diapositiva, a veces él estaba tan ensimismado en su pintura desde el departamento donde había, se asomaba a la ventana y pintaba estos cuadros maravillosos de París, que sigue prácticamente igual. París es igual a eso que están viendo ustedes ahí. La única gran diferencia es que todos los primeros pisos están llenos por las tiendas elegantes de distinto tipo, pero acá no se ve.
y es una cosa realmente impresionante ver los cuadros de Pizarro. Y le debemos a eso. Cuando él estaba muy ensimismado en su pintura y empezaba a cambiar el tiempo, le pedía a al doctor Parentó que lo fuera a ver a su casa. Se había hecho muy amigo de él. Él era un paciente muy disciplinado, muy obediente, muy correcto. Sigamos adelante. Y acá tenemos cuadros, digamos, que ilustran la parte nocturna. Él despintaba a todas horas los cuadros de las calles de París, como están viendo en este cuadro. Ahora, yo había hablado de la patología de Canal, y existe un doble motivo para hablar del llanto de Pizarro. Pizarro, digamos, era de origen judío. Él había nacido en las Antillas, en San Tomás, mientras era propiedad del gobierno de Dinamarca, y después migró a París, ¿no es cierto? Y ahí siguió su carrera de pintor, que fue bastante exitosa durante mucho tiempo. Era una persona sumamente sensible, era socialista, no participaba con sus otros amigos pintores, digamos, del Beau Monde, no vendía sus cuadros tan caros, ni mucho menos. Y él tuvo 7 hijos, era un padre excelente, y vivió, como digo, llorando todo el tiempo, y más que nada porque la patología del canal en este caso le afectó de manera distinta. El año 1869 se inauguró el canal de Suez, que fue una de las empresas más exitosas de la historia, y los inversionistas que participaron en el canal de Suez recibieron sus dineros multiplicados por muchas veces, y el que llevó a cabo, el gestor de estas circunstancias, fue Ferdinand de Lesseps. Se convirtió en una de las figuras más respetadas en Francia, porque produjo, como digo, un éxito económico tremendo en la gente, y además una solución que hacía muchos años estaba siendo, digamos, pretendida. Fue el único que logró sacar adelante este proyecto y se convirtió, como decía, en un personaje extraordinariamente popular en Francia. Pasaron casi 20 años y en ese momento entonces se produjo la licitación para construir el canal de Panamá. Y el canal de Panamá, digamos, hubo muchas posturas, y al final se la ganó nuevamente de Lesseps. Pero de Lesseps estaba ya viejo y medio obtuso, y él quería hacer lo mismo que había hecho con el canal de Suez, que era atajo abierto, cosa que no se podía hacer en el canal de Panamá por la diferencia de altura, había que ser esclusas, pero él se empecinó en eso, y como había tenido tanto éxito, muchísima gente invirtió en este nuevo proyecto, platas ingentes, digamos, fueron impresionantes. Y durante mucho tiempo esto, digamos, se hicieron gastos increíbles, se construyeron poblaciones enteras de lujo asiático, que para la gente que iba a trabajar ahí se contrataron máquinas que sacaban nieve para sacar los escombros que se iban a sacar, que nunca se usaron. Y el caso es que el canal de Panamá fue el desastre más grande de la historia. Murieron 22.000 personas de fiebre amarilla, y fue un desastre. Pero lo más grave de todo es que gran parte del dinero que se había recaudado se invirtió en pagar sobornos a los parlamentarios y a los periodistas que conocían que estaba, digamos, produciéndose un desastre en Panamá, y todo el mundo cayó durante 1 o 2 años, digamos, para que esta cuestión siguiera adelante, hasta que explotó esta tremenda circunstancia. El problema era que 2 de los grandes socios de Ferdinand de Lesseps, que ya estaba muy viejo, eran de origen judío, el barón de Reinach y un médico que se había convertido en el tipo más rico de Europa, que se llama Cornelius Hertz, que le había dado electricidad a París. Y entonces en ese momento, dadas las circunstancias, se produjo un movimiento antisemita en Francia que fue terrible. La Francia libertaria, la Francia desarrollada, la Francia civilizada se convirtió en un antro de patanes que querían asesinar a los judíos. Se gritaba en todas partes: muerte a los judíos, y al final se llevó a juicio a un capitán muy connotado que se llamaba Dreyfus, y el caso de Dreyfus, que es muy conocido, y Francia se dividió entre los Dreyfusards y los no anti-Dreyfusards, y la cosa llegó a mayores, como digo, y eso fue un desastre. Pizarro, que tenía, como digo, origen judío y tenía rasgos semíticos muy pronunciados, se sintió muy perseguido, porque incluso su íntimo amigo Degas hablaba de el judío ese, con un tono despectivo, y eso lo llenó de dolor, y se escondió aún más, porque no quería que nadie lo viera en la calle, porque iban a ver sus rasgos semíticos y podían asesinarlo. Ese es el temor que tenía Pizarro. Y con esto entonces vamos a terminar esta presentación diciendo algunas cosas. Da la última, por favor. Ya, esta es la última diapositiva que tiene en un día lluvioso, digamos, que me parece interesante, cerca de la Place de l'Opéra, en el Boulevard Haussmann. Entonces, esta presentación yo creo que tiene
digamos, algunas enseñanzas importantes. Primero, en el primer caso que describimos cuando se le propuso a una paciente ser operada de catarata, allí se cometieron dos pecados casi capitales. Primero, la sobreindicación de una paciente que no tenía catarata para nada y que tenía una buena visión de lejos con una hipermetropía de una dioptría, una sobreindicación vergonzosa, y además pasar por alto la condición que había llevado a la paciente a consultar, que era esta infección por actinomyces. Si la paciente se hubiera operado de catarata, en ese momento corría el riesgo de una endoftalmitis, y eso es un pecado capital. Es una cosa por un lado. La otra condición, la última vez les mostré la cantidad de veces que la paciente había sido sometida primero a cirugía de LASIK, después a cirugía de catarata, después a cirugía, ¿no es cierto?, a inyecciones de Eylea, con esta cosa. Y últimamente les mostré la última diapositiva que mostraba que la lesión de la membrana neovascular está prácticamente igual. Esa paciente, si hubiera sido sometida a una inyección, digamos, de Eylea o lo que fuera, porque hubiera tenido una lesión ahora, habría podido introducirse dentro del ojo un bicho tan complicado como el que acabamos de conversar. Y por último quisiera decir de que a mí me gustaba mucho la frase el doctor Opolzer. Opolzer era digamos, profesor de Breuer. Breuer, ustedes saben, era el amigo de Sigmund Freud. Breuer tenía 15 años más que Sigmund Freud y lo introdujo al psicoanálisis. Fue el que inició el psicoanálisis, un tipo extraordinariamente inteligente, muy mateo, muy estudioso, muy dedicado, y era un médico general. Pero Breuer era medio rígido en el sentido que siempre quería de alguna manera juntar los síntomas para establecer un solo diagnóstico. Entonces el doctor Opolzer, su profesor, le dijo: oiga, doctor Breuer, le quiero decir que los perros pueden tener pulgas y también piojos, digamos. No era necesario juntar las dos cosas. Yo, a la luz de estas circunstancias, les quiero decir de que los perros pueden tener pulgas, piojos y también capnocitofagas. Muchas gracias. Muy entretenida, como siempre, tus presentaciones, y mezclas ahí, integras el arte con la ciencia, muy bien. Oye, yo te quería hacer una pregunta y un comentario respecto a cuando uno encuentra una sospecha de canaliculitis, la vía lagrimal, ¿no es cierto? Si se hace una vía lagrimal, como el conducto, lo que está tapado es cerca del punto lagrimal hacia el principio del canalículo. ¿Cómo sospechar de una forma con más seguridad antes de proceder a abrir el canalículo? Porque abrir el canalículo también tiene riesgos, pues que se cicatrice, por lo menos el inferior, el superior va a quedar permeable, pero el espacio, porque yo una vez leí que una de las causas frecuentes de este síndrome, quizás la más frecuente, son tapones digamos, de silicona que se ponen en pacientes de ojo seco, que además son muchas veces inmunodeprimidos, con síndrome de Sjögren, etcétera, y que tapan un poquito cuando se van digamos, hacia el canalículo, ya la parte que está en el punto lagrimal, porque se dilata el punto lagrimal, porque se afloja, etcétera, y queda a medio camino en el canalículo, y eso también contribuye a veces con estas canaliculitis, y ese sería un factor desencadenante en pacientes de ojo seco. Pero ¿cómo sospechar, digamos, antes de proceder a abrir el canalículo? Porque hay muchos pacientes que tienen un poquito inflamado, etcétera. ¿Cómo sugerirías tú si hacer una vía lagrimal, tratar con la vía lagrimal por el otro lado, digamos, por el conducto superior, a ver si refluye un poco? ¿Cómo antes de decidirse a abrir, tú sugieres enfrentar a ese paciente? Esa es como la pregunta. Sí, bueno, es una pregunta muy lógica, muy razonable, que es lo que todos nos hacemos. Pero, y esto a propósito de la migración del tapón lagrimal, cada vez se describe más eso, y no solo como condición que produce canaliculitis, sino que también sangrado ocular, sangrado a través del punto lagrimal, la migración del tapón. Cada vez hay más reportes sobre eso.
La cosa que es importante es que hay que entender de que son pacientes que tienen en promedio, según lo que me ha tocado leer una cantidad de trabajo, en promedio tienen 10 meses de, digamos, sintomatología hasta llegar a un diagnóstico. ¿Ah? Y son pacientes que han sido, digamos, vistos por muchos médicos, porque al no encontrar solución a su problema van cambiando de médico en médico y nadie da soluciones, o sea, le ponen gotas de antibióticos que no dan resultados. Entonces, ¿en qué paciente? El paciente que tiene un problema unilateral, porque es muy raro que haya una condición unilateral que produzca cada cierto tiempo secreción, ¿no es cierto? Ojo rojo, fundamentalmente en la parte interna, y que sea un problema insoluble hasta ese momento. Entonces, allí, cuando hay una cosa que es unilateral, que produce secreción, que molesta, ojo rojo, y que se repite cada cierto tiempo, yo creo que es lícito hacer esto. También se puede hacer una radiografía de los conductos lagrimales, digamos, que es una cosa que podría ayudar en algunas circunstancias. Pero el hecho de abrir el canalículo no es una cosa tan terrible, es una cosa muy simple y además uno puede abrir un poco y ver qué pasa. Así que la dilatación del canalículo es increíble. Se dilatan y pueden albergar, digamos, una cantidad de material impresionante. Los pacientes que tienen unilateral, que llevan mucho, mucho tiempo con esta condición y que no han logrado solución a su problema a pesar de los múltiples tratamientos a que han sido sometidos. Y la vía lagrimal efectivamente es permeable, pero una vía más o menos sucia, sale una cierta cantidad de pus a través del conducto. Porque eso parece ser bien Sí. sugerente, claro, porque si está toda esa masa porque la actinomisis israelí es uno de los que causa, pero lo que tú presentaste es súper interesante, y hay otros muchos, cándidas también pueden estar. Entonces, La cándida es muy, muy, muy excepcional. La cándida es prácticamente, sí, pero también se describe. pero todo esto es excepcional. Entonces, sí, claro. en el fondo, hacer una vía lagrimal por ahí y que cualquier cosa que refluya estando destapado hacia abajo es este cuadro. Y ahí, evidentemente, hay que proceder. Pero, claro, yo creo que ese es un buen concepto. Y además que con la vía lagrimal uno tiene cierta expertise y vas viendo y a veces se siente cierta resistencia, digamos. Pero bueno. Sí, no, muy interesante. Se ofrece la palabra. Yo acá, Mauricio Parroquia, ¿qué tal, doctor? Oye, Hola, Mauricio. muchas gracias, extraordinaria la presentación. Muy interesante también. Y yo le quería preguntar, ¿y ese paciente, me imagino que le dieron terapia oral de antibióticos con acitromicina? ¿Puede ser que ande bien el efecto en la actinomisis o basta con gotitas? ¿Cómo fue manejado eso? No, estos pacientes, como decía, no mejoran cuando se hace tratamiento antibiótico, digamos, ni general ni local. Ahora, estos bichos son sensibles fundamentalmente a la mezcla de amoxicilina, ácido clavulánico, a las cefaloxinas, digamos, de tercera generación, y al cloranfenicol y a la penicilina también. Pero los tratamientos locales, estas pacientes se mejoran en forma inmediata cuando tú sacas los elementos que están obstruyendo el canalículo. Así que no se requiere tratamiento por vía general. En los tratamientos por vía general sí hablaba en los pacientes que tienen capnocitofaga, que son tan virulentos a veces que te requieren de un tratamiento empírico, que tiene que ser iniciado con todo este tipo de antibióticos y muy rápidamente, porque los cultivos pueden durar entre 1 y 30 días, puede ser. Y la sintomatología también puede variar muchísimo. Hay pacientes hay un caso descrito de un paciente alcohólico que se tomaba 30 cervezas al día, ¿ah? Y que jugaba mucho con su perro, un perro grande que tenía, y jugaba en forma media violenta, ese perro lo arañaba, lo mordía. También se han descrito por arañazos de gato, ¿ah? Arañazos de gato y mordeduras de gato y de conejo eventualmente, aunque parezca raro. Y también esos son los que portan la capnocitofaga, digamos, sinodegimis, que es otra, un poco menos virulenta que la otra. Pero en general los tratamientos médicos así generales no se usan en este tipo de circunstancias porque no son tan efectivos. Oye, yo quisiera agradecer también al doctor Yaluz por esta extraordinaria presentación. La verdad es que
muy interesante desde todo punto de vista, que ha tocado tantos aspectos y aspectos tan importantes. Por supuesto, los cuadros preciosos, qué lindo poder verlos en una presentación tan completa. Y aspectos también que tienen que ver con la buena práctica de la medicina, ¿eh? En ese sentido, yo creo que nos enseña mucho, nos ilustra mucho, y esto lo digo para todos los médicos y especialmente para nuestros becados, la buena práctica, no sobreindicar, en primer lugar. En segundo lugar, comprometerse con los problemas de los pacientes. Es decir, acá, en los 3 casos que tú presentaste, había una condición clara, que por lo demás es una condición muy común. Es decir, no sé qué porcentaje de los pacientes que a veces vienen por lentes así, como que le dicen a uno al pasar, doctor, ¿y por qué no me da unas gotitas? Porque además siempre me lagrimean los ojos. Pero acá es diferente, evidentemente, son pacientes que vienen por un síntoma y un signo específico, y que ya han consultado a muchos pacientes, y en general, por lo menos en lo personal, como que a uno le molesta esta condición que uno no maneja muy bien. Dice, bueno, si no está tapado, no hay claros síntomas o signos de una obstrucción de la salida del saco lagrimal con pus, voy a dejarle algunas gotitas, como todos estos casos que presentaste tú, Claudio, que recibieron múltiples tratamientos. Pero acá, lo interesante de estos 3 casos es que tú te comprometiste a buscar una solución al problema que traía el paciente. Y afortunadamente lo conseguiste, es decir, llegaste a la solución, una solución tan espectacular como esto, como el último caso que mostraste, que uno lo mira y diría, esta señora, a veces como que uno piensa que son están un poquitito ansiosas, qué sé yo, y le empieza a dar tratamientos por ese lado. Sin embargo, en un ojo que se veía bastante normal, tú abres y sale como realmente hay un volcán debajo, y sale una cosa que uno no podría imaginarse que estaba obstruyendo y produciendo toda esta sintomatología. Así que yo creo que muy interesante cómo solucionaste el problema, lo que nos enseña de una patología tan frecuente. Uno no es tan raro que, no sé, en el mes llegue algún paciente que se queja de pífora, y no todos tienen el típico obstrucción del canalículo a la salida del saco. Así que te agradezco, muy completa, muy atractiva, muy divertida, además muy interesante, y que nos enseña mucho sobre esta patología que con frecuencia la vemos, y que tenemos que comprometernos con los síntomas de los pacientes y tratar de llegar a un diagnóstico. A veces no sabemos, pero si revisamos un poquitito podemos llegar a los diagnósticos de los pacientes. Así que muchas gracias. Bueno, agradezco las felicitaciones, pero mira, una cosa importante, me pareció muy importante a mí, la clínica, en esta nueva fase que tiene, esta fase universitaria tan importante, se nutre de estas cosas en el sentido de que podemos hacer unas presentaciones distintas. Este es un caso único, digamos que no está descrito en la literatura. Entonces yo le ofrecí a la doctora Yasmín Vallejo que ella participara, digamos, y publicáramos este caso, porque me parece interesante. No tiene no hay ninguna referencia a una canaliculitis por este tipo de germen, que es muy curioso. Entonces, me pareció muy interesante, y la clínica debería, digamos, contar con una investigación adicional, como estamos en este tramo, para poder desarrollar esa capacidad que tienen todos los becados. Ahí está la doctora Yasmín, que me pareció, ella en realidad le dije a ella porque creo que es un premio a su condición, no solo de matea, sino que de muy diligente y tremendamente, digamos, perfeccionista. Las presentaciones de ella son extraordinarias. Así que yo la felicito, y la verdad es que le ofrecí llegar a la fama a través de esta presentación para que se estimule, digamos, ¿eh? Hola, ¿cómo están?
Yo Bueno, igual quería decir algo, en verdad, sí, vamos a publicarlo, yo creo, no, no sé si por la fama, pero porque es un caso muy interesante y en verdad yo lo busqué, yo igual soy súper así, busco y busco y busco hasta que encuentre toda la cuestión y no hay casos reportados de este bicho en infecciones así. Así que en verdad es un caso súper innovador, es súper extraño y súper bien estudiado. Y como dijeron todos, en verdad es muy importante el tema de descartar las infecciones al momento de operar a alguien. Entonces, es algo súper importante. Así que yo creo que sí lo vamos a publicar y fue muy, muy buena la presentación también. Doctora, ahora se puede ganar una beca a la Academia Americana de Oftalmología, porque quiero Estaría decir que bueno. ella en una presentación ya se ganó una beca al SCRS en Viena, me parece, por un extraordinario trabajo que hicieron con el doctor Berg. Así que ella viaja con todos los gastos pagados a Europa, así que ahora tendrá que viajar a la Academia Americana de Oftalmología gracias al CAP no pago. Ojalá, ojalá, estaría bueno. Hola, yo quería, soy Vanessa, bueno, primero agradecer porque me pareció muy interesante también el caso y quería hacer una observación como algunas cosas adicionales porque es verdad que las canaliculitis uno siempre está acostumbrado a que es actinomyces y en realidad yo casi nunca las mando cultivar por lo mismo, pero es muy importante hacer este estudio más a profundidad. Y lo otro que quería como complementar respecto, por ejemplo, respecto al manejo quirúrgico, es que ahora como la tendencia es abrir el canalículo y curetearlo hasta el fondo, porque muchas veces quedan las concreciones estas de los gérmenes bien profundos hasta como el conducto común. Entonces uno tiene que meterse con la cureta y tratar de sacar todas las concreciones. Pero además, como la función del punto lagrimal ayuda mucho. Hay muchos pacientes que al abrir todo el canalículo, uno se puede fibrosar y quedar cerrado, o dos pueden quedar con epífora porque pierde como la capacidad de capilaridad de succión de la lágrima. Entonces también hay pacientes que se quejan de epífora después de la canaliculotomía. Entonces existe otra técnica que es preservando el punto lagrimal y abriendo el canalículo horizontal, pero solo dejando unos 2 milímetros de punto y abrir de ahí hacia adentro. Y así se puede reconstruir nuevamente el canalículo dejando el punto permeable y la función del punto, que es como la capilaridad para la aspiración de la lágrima. Eso. Y respecto al lavado vía lagrimal de la pregunta que hicieron, por lo general, si uno hace como una expresión con los cotonitos antes de hacer el lavado vía lagrimal, uno hace como cuando uno aprieta la pasta dental desde la carúncula hacia el punto lagrimal, y usualmente empieza a salir pus o una de estas concreciones o les duele mucho o se ve muy edematizado el canalículo. Entonces, como que en la misma consulta se evidencia que tiene una canaliculitis. sí, bueno, yo de los videos que presenté muestran esta técnica de abrir el canalículo y dejar el conducto libre. Pero es una opción, digamos, es interesante. Sí, o sea, es la técnica convencional que se utiliza, Sí, pero sí. era porque ahora últimamente Hay que todo el poner, mundo habla de preservar el punto. se pone un tubo de silicona, incluso ahí se agregue todo el cuento, y ya es bastante más manipulación para mantener el conducto y todo el cuento. Sí, Sí, pero como cosas bueno, es sí. por lo que después le llegan a uno el paciente justo como, ay, pero ahora, porque hay los típicos que no solo le solucionan el problema, sino que después llegan, ay, pero me sigue lagrimeando, no entendieron que solucionaron su causa, sino que después persiste como una No, incomodidad sintomática. no, estos Pero pacientes bueno, son de un agradecimiento increíble, o sea, es una casi de una veneración que tienen por el médico. Yo creo que a todos se nos puede ir muchas cosas de este tipo. Nadie es sí, infalible, pero lo bueno es estar atento a la posibilidad de un diagnóstico distinto. Y vuelvo a decir la frase famosa de Goethe, man sieht, was man weiß. Se ve lo que se sabe. Bueno, sospechar alguna cosa cuando uno ya tiene una información más o menos adecuada sobre el tema. exacto. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente su presentación. Oye, pero hemos aprendido harto con todos los comentarios que se han hecho, de Vanessa, de Claudio, está muy interesante este cuadro y como dice Claudio, es algo que hay que pensar y
Y la vía lagrimal tiene muchas sorpresas, pues, ¿ah? O sea, hay varios lugares en que pueden haber problemas y así que yo creo que hemos aprendido, hemos disfrutado mucho, así que felicitaciones, muchas gracias, Claudio. ¿Ah? Excelente el caso. ¿Ah? Y que también presente esto afuera, yo creo que de todas maneras es un caso único, así que eso nos inspira, ¿no es cierto?, con la docencia a justamente compartir estos casos, porque si no, probablemente sin becado un caso es pena ni gloria. ¿Ah? El hecho de que haya esta motivación. ¿Ah? Así que de todas maneras, yo creo que es una excelente iniciativa. Muchas gracias. Bien. Chao, jóvenes. Chao, Claudio. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Chao, Que vaya gracias. bien. Chao. Chao.